¿Se acuerdan la pregunta de Nico? Ok, lo vamos a ir contestando, digamos, con el tema este. Vamos a Génesis 3. Vamos a leer nuevamente del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: Dios había, ¿con qué Dios o a Dios no confías de todo? Habló del cuarto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero tú No, está bien. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis en él, ni le tocaréis, para que no moraréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Sabiendo bien, Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como él. Ok, escúchenme una cosita, miren. Ayer dijimos, como este relato claramente, versículo 1 comienza hablando de Dios y de la palabra Dios. Y cuando llegamos al versículo 6, Dios desapareció del mundo. ¿Ok? Ahora, es interesante esto. La metamorfosis que se produce digamos, de forma, diría, casi instantánea. Satanás logró su objetivo, que es cambiar la mente de Eva. ¿Ok? Y una vez que logra cambiar la mente a través de Adán y Eva, iba a generar la civilización humana, pero con un código genético totalmente deformado, conforme a Satanás. Fíjense en una cosita, vamos a ver cómo realmente, si alguien no llega a escuchar lo que dije, me avisa. Fíjese esto. El tema había surgido el otro día en la charla con Nico, es por qué Satanás o Lucero se rebeló contra Dios. ¿Ok? En el fondo, a ver, yo creo que su intención original no es rebelarse contra Dios, sino llegar a una posición que no pueda zafar de. Un ejemplo. ¿Qué pasa si, digamos, yo tengo un amigo en los tiempos de la facultad y el negro se puso novio con una chica que es heredera única de un imperio empresarial, digamos, del padre de esta piba? Si yo voy a esa empresa y pido trabajo, me van a decir, bueno, empezar por barrer el piso. Este pibe se casó con la hija y así como se casó, ya tenía casa, coche, hasta un yate y un puesto de vicepresidente en la empresa. ¿Ok? Así que el tema es que, evidentemente, si Satanás lograba una posición determinada,
no iba o no estaría dentro de la general de la ley que Dios había establecido. Hay que entender esto. Fíjese que Dios le da al ser humano la posibilidad de la redención, pero a los ángeles no. No hay ser creado inteligente, para decirlo de alguna forma, que tiene la posibilidad de la redención más que ser humano. Los ángeles no tienen, Dios jamás le dio a los ángeles, digamos, ninguna posibilidad de redención. Por alguna razón, para Dios, el ser humano, nosotros, somos la frutilla del postre. ¿Ok? De hecho, digamos, la preocupación de Dios para con el ser humano y el hecho de establecerle, entre comillas, digamos, un ámbito de desarrollo y de señorío, no se lo ha dado a nadie. Ningún ángel tuvo esa posibilidad. Es más, a los ángeles los manda a qué cosa? A servir al hombre. Fíjese en Hebreo capítulo 1. Vamos a Hebreo capítulo 1. No quiero entrar en esta cuestión de la predestinación o no. Yo no sé qué es lo que usted cree sobre este tema. Pero lo que yo sí entiendo, creo, en el diseño de Dios, indudablemente, debería haber un plan donde Dios iba a intervenir para la salvación de la persona. Y en este diseño, lógicamente hablando, es inevitable que pueda haber gente que se pierda. ¿Por qué? Porque no tiene yo, ni vos, ni usted, ni yo tenemos forma de conocer la totalidad de los atributos de Dios si no hay un ámbito donde se manifieste todos esos atributos. ¿Ok? Así que sin entrar en esa discusión, fíjese lo que dice el versículo 14, capítulo 1. ¿Alguien que lo pueda leer? La conclusión que llegan todos de esos tres, el segundo, es el que tenía las mayores aptitudes y la... Ok, está hablando precisamente de los ángeles, donde aquí el escritor de Hebreo, en la revelación de Dios, nos dice qué cosa, que son espíritus ministrados, o sea, son espíritus que están al servicio de ¿quiénes? De los herederos de la salvación. Ok, ahora, la orden de Dios fue que estos seres angelicales tenían una función específica que era estar a nuestro servicio, de diferentes formas. La Biblia revela algunos casos, pero el punto es que ellos debían siempre obrar a favor del hombre. Fíjense los conflictos que encontramos en la Biblia sobre el tema de lo que es el tema de, digamos, con Miguel, que estaba a favor de quién. Era un arcángel a favor de quién. Exactamente, ¿ok? Había un arcángel que Dios, entre comillas, lo destinó para que esté al servicio de su pueblo escogido en la tierra, digamos, para decirlo de alguna forma, que es Israel. Ahora, ¿cómo yo si soy un ángel, cómo puedo zafar de esta situación? Porque hay que entender que lo que ocurrió en Satanás fue un problema que es habitual entre los seres humanos. Y esto lo vemos en muchos aspectos. El tema de desprecio hacia el otro y considerarme superior es una cosa común, y es muy común, desgraciadamente, dentro de las iglesias. Es muy común que haya hermanos que creen que es superior que otro. Es muy común estas cuestiones, lamentablemente, pero esto es cierto. No sé si Pastor Matías o Pastor Oscar tuvo alguna vez esta experiencia, pero yo he tenido casos de personas que vinieron a exigirme, por ejemplo, que lo ponga a un pariente suyo en tal ministerio, porque consideraba que la persona que yo había delegado la responsabilidad de hacerse cargo de un ministerio era inferior a su pariente. En serio, no es broma, esto es así. Así como hubo personas que
reclamaron su derecho a, porque sé más, porque soy más antiguo de la iglesia y no sé cuánta cosa más, a reclamar su derecho por sobre personas que son, hermanos que son más nuevitos de la fe o de la iglesia. Lamentablemente existe esto y un montón de otras cuestiones dentro de la iglesia. Ahora, analicemos un poco Isaías capítulo 14. Vamos a leer el versículo 12 y 13. Isaías 14, versículos 12 y 13. Alguien con voz de fortachón, lean, por favor. Ser muy tonto para no apoyarlo. ¿Se entiende? Entonces esta es la parte de la responsabilidad que muchas veces las iglesias, yo creo que acá en Argentina estamos muy mal enseñados en este sentido, general. Yo he conocido iglesias donde he escuchado hermanos que me digan, che, ¿por qué el pastor va a ganar más que yo? Es terrible esa mentalidad. Conozco una iglesia donde tenía la parte superior de 2 ambientes, el pastor tenía 400 pies. Bueno, están todos hacinados ahí. Pedro. Ok. ¿Qué encuentra de particular en este pasaje? Porque como no alcanzaba el sostén. Sí, eso es lo que está arriba. Cualquiera lo ve. Bucea un poco más profundo. Fíjese qué interesante lo siguiente. 5 veces Lucero habla de él. ¿Ok? Fíjese el versículo 13. Dice, tú decías que en tu corazón, yo subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Yo levantaré mi trono y en el monte de testimonio yo me sentaré a lo largo del norte, sobre las alturas de las nubes yo subiré y yo seré semejante al Altísimo. 5 veces este buen hombre habla de él. ¿Okay? Yo digo que es evidente que el problema de Satanás, tal como nos dice en Ezequiel 28, que su creación tuvo un conjunto de particularidades, entre otras cosas, sello de perfección. Aún ese estado, con sello de perfección, Dios lo manda a servir a los herederos de la salvación. Y evidentemente para Lucero esto era un golpe muy grande contra lo que él seguramente consideraba inferior a él, porque si usted lee los versículos anteriores de Hebreo, se nos dice, digamos que hablando de Cristo, digamos que fue hecho un poco menor a los ángeles. Ahora, fíjese este detalle, porque ¿por qué será que existe un Gálatas 2:20? ¿Qué dice Gálatas 2:20? En la primera epístola hay un dejo de esta idea de que yo no te voy a dar, no te voy a apoyar porque no te... Ok, bien, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ok. Uno de los grandes problemas que el ser humano tiene, y el creyente en particular, es este problema de su yo. Ese es uno de los puntos fundamentales por los cuales yo no puedo someterme o sujetarme a Dios y a su voluntad, porque sería una gran patada a mi propio yo. Porque ¿cómo? ¿No vale lo que yo digo? A mí me ha pasado, hermano, que viene y te dice que no vale lo que yo digo, no sirve. Y uno tiene que explicar, no es que no vale, pero el tema es que se toma otra decisión, hermano, simplemente. Pero lamentablemente pasa esa cosa. Ahora, fíjese lo siguiente. Volvamos a Génesis 3. Alguien que pueda leer la primera parte del versículo 6. La interacción para que el pastor cumpla al frente de la iglesia su responsabilidad es el beneficio. Perfecto. Fíjese cómo en el desplazamiento de Dios aparece Yodeva y vio a la mujer. Ya ahora es ella y su entorno, digamos, de su ego.
ella vio que el árbol, qué lindo que es, ella se dio cuenta que el árbol, el fruto es riquísimo, nunca lo comió, pero sabe que es riquísimo, y entendió que ese árbol servía para que ella alcance, ¿ok? Una sabiduría determinada. Fíjese cómo inmediatamente en la mente de la mujer, una vez que Dios desapareció, inevitablemente surge mi propio yo, ¿ok? Y ahora soy yo que digo que esto es bueno, soy yo que digo que esto es excelente, o lo que sea. Y fíjese cómo aquí ya nace una característica fundamental de la sociedad que se construyó, la cultura que se construyó sin Dios. ¿Ok? Vamos a hacer una comparación. Vamos primero a Juan, no pierda acá. O alguno que tenga Génesis 3 y otro que vayamos a 1 Juan, capítulo 2. Juan, 1 Juan 2:15. No, vamos a hacer el primero 15, después. Alguno que lea 15 primero. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ok, entienda, cuando la Biblia habla del mundo, hay varias acepciones. En algunos casos, especialmente en las epístolas o la carta de Juan, mundo representa a la raza humana. En los primeros 3 capítulos usted va a encontrar estas 3 acepciones. Por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ok? Está hablando de la raza humana. Si usted va al capítulo 1, dice que el verbo está viniendo, digamos, llegando a este mundo. Está hablando de la tierra, indudablemente. ¿Ok? Y la tercera acepción de la palabra mundo está hablando precisamente de este orden de cosas existentes donde Dios no está presente. ¿Okay? El ser humano desarrolló una cultura, una religión, sociedad, la sociedad, matrimonio, familia, diversiones, filosofía, política, economía, un mundo, un orden, un sistema donde Dios no está presente. Y Juan nos dice que no amemos precisamente este sistema existente. ¿Por qué? El versículo 15 dice claramente, sí, que hay una confrontación entre el amor al mundo y el amor a Dios. O sea, no hay forma de que yo pueda decir que estoy bien con la cosa de este mundo y amo a Dios. ¿Se entiende? No hay forma, es una contradicción constante y permanente. Y además, ¿qué dice el versículo 15? ¿Ok? El amor del Padre no está en él. No vamos a entrar en detalle qué es lo que está diciendo Juan, pero básicamente es este concepto. ¿Ok? Ahora, el versículo 16, ¿qué dice? Lo que hay en el mundo. ¿Ok? Alguno que lea párrafo por párrafo, yo voy a Génesis y vamos a ver. Alguno que lea párrafo por párrafo, todo lo que hay en el mundo, ¿qué cosa? A ver. ¿Cómo? Ok, Génesis 3:6 dice, ok, que el árbol era bueno para comer. ¿Qué más? Génesis 3:6, y que era agradable a los ojos. ¿Qué más? Y la vanagloria de la vida. Y Génesis 3:6 dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entienda que Satanás ya logró introducirse en la mente de Eva, ya le operó la cabeza, y la mujer ya, Dios desapareció de esa escena, y Satanás logró su objetivo de poder desarrollar, ¿qué cosa? Una civilización sin Dios. Y fíjese cómo cuando Juan escribe su primera epístola, que pasaron unos cuantos miles de años, sigue el mismo sistema, Génesis 3, que Satanás estableció. ¿Se entiende la idea? Entonces, evidentemente, la única forma que él tenía de zafar de algo que no quiere hacer es ser como Dios.
¿Por qué? Porque el punto es que el hombre debe adorar a Dios, estar al servicio de Dios, y no a la inversa. Así que él tenía que zafar de esa situación, y la única posibilidad que él tenía es ser semejante al Altísimo. ¿Ok? Pero el gran problema radica en esto. Ser semejante a Dios implica inevitablemente que Dios tenía que desaparecer de él. Inevitablemente. Y si usted analiza un poco el desarrollo de la historia humana, y cuando usted sale a compartir la palabra de Dios o el Evangelio, va a encontrar esta situación. Es imposible que pueda existir Dios en la vida de alguien que no está dispuesto a reconocer su condición de pecador. Por lo tanto, está en rebeldía contra Dios. Por lo tanto, debe recibir el justo castigo por su pecado. Ninguna persona que no reconoce tal cosa puede llegar a Cristo para encontrar salvación. Y eso implica inevitablemente que reconozcas, no importa lo que soy o lo que hago, no sirve más que lo que Dios me propone. O sea, de alguna forma enfrentamos a esta realidad. Nada de lo que soy, nada de lo que hice sirve, sino solamente lo que Dios propone. Entonces, evidentemente yo tengo que dejar de lado mi propio ego para aceptar y reconocer que yo estoy totalmente derrotado, para decirlo de una forma, y aceptar la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Se entiende el concepto? Inmediatamente se da cuenta que Satanás comenzó a operar este proceso. Es más, la estructura de la oración del versículo 6 en el hebreo, ¿sabe dónde está puesto el énfasis? Es interesante, versículo 6, la última frase es el énfasis del versículo. El concepto es, y Adán comió. ¿Por qué? Porque el hecho que Adán comió comienza donde es quien quebranta el pacto con Dios. Y es indudablemente, en ese pacto había una condición que a Adán no le importó. Adán era, o debía haber sido, por ahí usted lea un comentario y usa esta frase, la cabeza federal de la humanidad. No sé qué significa, la verdad. Pero el concepto es que Adán tenía una responsabilidad sobre la humanidad entera. De manera que si el negro digamos, metía la pata, la consecuencia iba a venir sobre la humanidad entera. ¿Cómo sabemos de esto? Romanos 5:12. Búsquelo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres cuando todos pecaron. Ok, fíjese el planteo del apóstol Pablo. Primero y principal, no está hablando de pecados, digamos, como plural, sino el pecado. ¿Ok? La madre de todos los pecados, indudablemente, es la incredulidad. La incredulidad significa, ni más ni menos en este contexto, es que Dios, no voy a creer más en Dios y no voy a creer a la persona de Dios. ¿Se acuerdan Romanos 1? Impiedad e injusticia. Eva entendió que Dios no es necesario en su vida, sino solamente, entre comillas, lo que ella considera bueno y agradable y perfecto. Ahora, 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, por un hombre, indudablemente está hablando de Adán, y por el pecado de la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A ver, cuando Pablo escribe Romanos 5:12, ¿quiénes de los presentes habían nacido en ese momento? Ahora, fíjese esto que es interesante. El apóstol Pablo dice, por el pecado de un hombre entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, dice, por cuanto todos pecaron.
Pero pará, macho, yo no nací en ese momento. Mis nietos no nacieron todavía. Pero el concepto es un concepto universal, todos pecaron. Bueno, no quiero entrar encima, pero el verbo que utiliza el apóstol Pablo es un tiempo verbal que no existe en español, que es el aoristo. El aoristo se caracteriza no por marcar tiempo como el verbo. Pero cuando uno le dice a alguien, le pregunta, por ejemplo, si comió, está marcando un tiempo. Si yo respondo, digo, por ejemplo, no comí, estoy marcando un tiempo. O le digo, che, no, voy a comer o comeré, estoy marcando tiempo. Esa es la función del verbo, entre otras cosas. El aoristo no marca tiempo. Te dice simplemente, te nuclea los mismos hechos juntos. Es decir, que lo que está acá nucleando es el pecado de toda la humanidad en Adán. ¿Se entiende el concepto? Es decir, que el pecado de Adán trajo sus consecuencias sobre la humanidad entera. Por esa razón, entendemos y creemos que la palabra de Dios nos enseña que todos nacemos pecadores. No porque yo haya hecho algo o no, sino porque desgraciadamente en Adán ya nazco, con un estado de total depravación moral y con la total imposibilidad de acercarme a Dios. Porque la metida de pata de Adán nos complicó la vida a toda la humanidad. Por eso el rey David decía también que fue formado en maldad y en pecado, no sé qué cosa más. ¿Se entiende? Entonces, fíjese el detalle. El detalle es que el pecado de Adán, por eso el versículo 6, del 3:6, el énfasis está puesto, Adán comió. ¿Por qué? Porque lo que Adán comió implica una ruptura con todo el capítulo 2 y la última parte del capítulo 3, el capítulo 1. Es más, después léalo, fíjense que los versículos siguientes, el apóstol Pablo desarrolla su argumento lógico de por qué es que realmente todos morimos en Adán, o todos hemos muerto en Adán. ¿Ok? Y no es un problema de existe la ley o no, y no es un problema de que yo pequé o no, sino que lamentablemente en Adán todos hemos muerto. Lea el versículo siguiente, va a ver que Pablo desarrolla el argumento para explicar el versículo 12. ¿Ok? Cuando Génesis 3:6 dice, Adán comió, ahí se pudrió todas las cosas. Ahora, escúchenme una cosita. Yo le dije recién que Lucero, la única forma que él tenía de zafar de la imposición de Dios en cuanto a su servicio con los redimidos, o con lo que habría de ser salvo, él entendió que la única forma de zafar de eso era ser Dios. Y no tiene forma de ser Dios sin desplazar a Dios de tu vida. No hay forma. ¿Ok? Y en respuesta a la pregunta de Nico, la maldad no es preexistente a la creación. La maldad es la consecuencia de la ausencia de Dios. Fíjese un detalle. Habitualmente se usa el ejemplo, digamos, de algunos ejemplos como el caso de calor y frío, o la luz y la oscuridad. ¿Ok? Hay estudios en el mundo de la física, por ejemplo, sobre la luz. Sabemos que la luz está formada se desarrolla a partir de ¿qué cosa? De los fotones. No solamente los fotones son minúsculas partículas, de tal manera que la luz, el rayo de luz sometido a cierto nivel de gravedad, ¿ok? La teoría es que la luz el rayo de luz recto puede doblarse. ¿Por qué? Por la acción de la fuerza de gravedad sobre los fotones. Ahora, ¿alguien me puede mencionar el estudio
de la oscuridad? No hay. La oscuridad es simplemente la ausencia de la luz, no hay otra cosa. La oscuridad es simplemente la ausencia de la luz. ¿Ok? Y este es el concepto básicamente. Dios no creó el mal no es preexistente a la creación de Dios. El mal surge a partir de la decisión, del desplazamiento de Dios, digamos, en la vida de este caso el lucero. Y el problema se ve que no era solamente el lucerito, sino una tercera parte de los ángeles estaba digamos, revoltoso con el mismo concepto, de tal manera que ante la rebelión de Lucero, sabemos que una tercera parte de los ángeles lo ha seguido. ¿Ok? Entonces, la ausencia de la bondad de Dios trae como consecuencia, ¿okay?, lo que es la maldad. La maldad de la sociedad que vivimos es consecuencia de la inexistencia de la bondad perfecta de Dios. La maldad de la sociedad que vivimos es ni más ni menos la ausencia precisamente de la bondad perfecta de Dios, porque en Génesis 3:6, Adán y Eva abrió la puerta a la existencia de una civilización sin Dios. Entonces, Nico, Dios no creó la maldad, ni tampoco la maldad existía como una condición preexistente. Fíjese que hay otra cosa que emerge del pecado del hombre. ¿Cuál es? ¿Cuál es el otro hecho que emerge del pecado del hombre y que no era preexistente? Muerte. Romanos 5:12. Así como entró el pecado, y con el pecado la muerte pasó a todo. ¿Se entiende? Dios es un Dios de vida. No existe concepto de muerte en la persona de Dios. Es la consecuencia de nuestro pecado. Y otra vez, la muerte llega por el simple hecho de que hemos desplazado al Dios de vida de nuestra vida o de nuestra existencia. En otras palabras, mis hermanos, cuando usted decide desplazar a Dios de su vida en sus decisiones, en sus acciones, eso, póngale el nombre que quiera, justifíquelo como quiera, eso es pecado. Porque la maldad del pecado es ni más ni menos, comienza con este proceso. Y después se profundiza. Lean, yo no sé, leyeron, pero si no, lean Romanos 12. Romanos 1, perdón. Romanos 1 es un proceso de, digamos, un tobogán, una escalera descendente. Cuando usted lee Romanos 12, Romanos 1, creo que versículos 17 y 18, comienza con el desplazamiento de Dios, digamos, a través de la injusticia y la impiedad, y termina con la condenación de todos, incluyendo aquellos, ¿qué cosa? Que no solamente hacen, digamos, o cometen pecado, pero también aquellos que consienten. ¿Ok? En otras palabras, el hecho que vos digas, yo no lo voy a hacer, pero tampoco voy a poner piedra en el camino para que otros lo hagan. El hecho de que no seas activamente a favor de lo que es bueno y correcto, también estamos pecando. Una vez se dio un debate, o no sé si... mire, yo le cuento esto. Un día tuvimos un conflicto con mi hermano. ¿Por qué? Porque mi vieja se mandó una macana, o sea, algo que hizo mal, y a mí se me ocurrió decirle a mi vieja, che, te equivocaste. Y mi hermano vino con toda la furia para decirme, ¿cómo la vas a corregir a tu mamá, a mamá? Pero si estaba haciendo mal las cosas, no importa. El punto es que el concepto es que no debíamos corregir a nuestro padre. Y a veces nosotros en el mundo cristiano pasa lo mismo. Por eso, muchas veces, la reacción mala de los hermanos, cuando otro hermano, el pastor, te exhorta por lo que estás haciendo mal.
¿Y por qué reacciono de esa forma? Porque estás afectando mi ego. Me estás diciendo que yo, ser perfecto, estoy equivocado. Ahora, el otro debate es, nosotros como hijos, ¿debemos o no debemos decirle a nuestros padres la cosa que hacen mal? ¿Ok? Reitero otra vez, Romanos 12 dice, Romanos 1 habla de los que practican tales cosas y los que consienten. El hecho que vos o yo hablemos con un mayor y le expliquemos el error en que está incurriendo, no es faltarle respeto. Usted puede decirle a su papá, a su mamá, te voy a seguir obedeciendo, porque soy mi padre, mi madre, porque Dios me manda a obedecerte, pero no quiere decir que yo no te voy a decir, viejo, está metiendo la pata hasta caracú. ¿Se entiende el concepto? Porque este es el concepto de la palabra de Dios. Esto es la naturaleza humana caída. Y Dios te dice, mira, no es solamente lo que practica, sino también lo que consiente. ¿Se entiende la idea? No estoy diciendo que le falte respeto a alguien. Estoy diciendo que con toda la amabilidad, ¿sí? Y el amor que tengas para expresarle o exhortarle acerca de algo que está haciendo de forma equivocada. ¿Se entiende el concepto? A partir del pecado de Adán, la humanidad entera nacemos pecadores. La humanidad entera nace con una naturaleza corrompida. La humanidad entera pierde la capacidad de poder relacionarse con Dios. Y la humanidad entera comienza a olvidar y dejar de lado, o lo que estuvimos viendo estos 2 domingos, como introducción a lo que íbamos a compartir en el campamento, la humanidad entera, ¿ok?, ha perdido la capacidad de poder ver el proceso espiritual, solamente mirar lo material y lo físico. Y esto también lo dice Pablo en Romanos 1. Vamos a leerlo, estamos hablando de Romanos 1. Vamos a Romanos capítulo 1. Fíjese que Romanos 1, 18 comienza hablando esto, de la injusticia, la piedad. Y Pablo comienza, aparte dice, miren, nosotros podemos conocer de Dios y de su poder a través de la creación. ¿Ok? Pero fíjese, cuando el hombre desplaza a Dios de su vida, lo que ocurre en el versículo 22, alguien que lo lea. No, 21, perdón, 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjese qué interesante. O sea, el hombre puede conocer a Dios, dice Pablo, a través de la creación. Pero sin embargo, su visión, entre comillas, para decirlo de una forma, de la vida no pasa a lo material. Perdió toda capacidad espiritual. ¿Ok? Por esa razón, versículo 21 al 23, a partir de que cuando dice 21 dice que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, semejanza de imagen y así sucesivamente. Para el ser humano ya perdió la capacidad de poder determinar a Dios en su vida a un lado. Fíjese un ejemplo de esto. Israel fue liberado de la servidumbre o de la esclavitud de Egipto. ¿Ok? Dios, para hacer eso, desarrolló un conjunto, o sea, mostró claramente todo, digamos, su poder y su soberanía en ese proceso. No solamente respecto digamos, del control del tiempo, de las circunstancias, aún del corazón humano.
porque Dios le dice claramente a Moisés que va a endurecer el corazón de Faraón. ¿Ok? ¿Por qué? Para que a través de ese hecho los judíos, el pueblo de Israel, pudiera ver la gloria de Dios, los atributos de Dios, el poder de Dios. Es decir, que siempre existe este tema. Es lo que le dije al principio. Lamentablemente no hay forma de que usted y yo, que hemos creído en Cristo, podamos ver todos los atributos de Dios si no hay parte de la humanidad que se va a perder. Y aquí tenemos este ejemplo en Egipto. Dios debía endurecer el corazón de Faraón para que su pueblo pudiera ver toda esa manifestación de parte de Dios. Por supuesto, Pablo retoma esta idea en Romanos 9 y se pregunta, ¿qué pasa? ¿El alfarero no tiene facultad o potestad sobre el barro? ¿Puede el alfarero decidir hacer barro para una deshonra, sí o no? Obvio que sí. O sea, el ejemplo que usa Pablo precisamente, ¿ok?, es esto que ocurrió en Egipto. Dios endurece el corazón de Faraón. ¿Para qué cosa? Para que su pueblo lo conozca, pueda abrir sus ojos. ¿Se acuerdan? Lo dijimos. Lamentablemente, para el pueblo de Israel en ese tiempo, ellos hacían ya 400 años que no tenían ni idea, entre comillas, de Dios más que por la tradición oral. Porque en esos 400 años, Dios no se reveló en su pueblo. ¿Ok? De hecho, si esta apreciación es correcta, la última vez que alguien recibió una revelación de Dios fue José. Génesis termina con esta historia. José le dice, che, Dios lo va a visitar, ¿se acuerdan? Y cuando venga, llévenme con ustedes. Y después no tenemos más revelación de Dios para con su pueblo, hasta que 400 años después llega Moisés y Dios le dice, anda, y a través tuyo se va a ver todo lo que soy, y que Dios va a cumplir su promesa inevitablemente, invariablemente, promesa hecho a Abraham. ¿Ok? Entonces, Israel salió de Egipto viendo todas las señales de Dios, los milagros de Dios, el poder de Dios, y salió de Egipto, toda esa gente que sale de Egipto, sale bajo la protección o cuidado o la salvación de la sangre del Cordero. Todo Israel que salió, ¿ok?, salió siendo salvos. Pero en la primera vuelta de cambio, ¿qué dice? Mira hacia atrás y le dice a Moisés, che, ¿no había acaso cementerio público o privado en Egipto? Y nos sacaste del desierto para que nos muramos acá. ¿Ok? Recuerden que la Biblia dice que lo que le aconteció a Israel está puesto como ejemplo para nosotros. Y es verdad. La realidad es que lo mismo que Cristo le decía cuando decía que en esa palabra cualquiera que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás no es digno del reino de Dios o el reino de los cielos. Porque, y sí, yo no sé si alguna vez usted tuvo la posibilidad de trabajar en el campo con el arado. Yo no tuve la posibilidad, a pesar de que mi familia proviene de ese ámbito, y hoy por supuesto nadie está con un arado, pero hay ciertas regiones chinas un poco postergadas, he visto que todavía gente que va surcando la tierra con un arado, digamos, manualmente. Ahora, así como Israel, muchas veces nosotros mismos también estamos siempre tentados a mirar hacia atrás. ¿Ok? La primera vuelta a cambio ya se olvidaron de todo lo que Dios hizo, che, quieren mover a Egipto. Y cuando lograron llegar al monte Sinaí, y Moisés subió al monte, y pasaron un poquito de tiempo desde Moisés, ¿qué empezaron a decir? Che, ¿saben? La verdad, no tenemos ni idea de lo que le pasó a este cabeza de termo. ¿Qué tenemos que hacer?
Entonces construyeron el becerro de oro y lo adoraron como Dios. Esta es la naturaleza humana. Nosotros hemos perdido la capacidad de ver el proceso espiritual. Lo hemos perdido. Y el problema es que cuando cuando hemos encontrado salvación en Cristo, lamentablemente seguimos teniendo este proceso de querer, entre comillas, ver un Dios material. ¿Ok? Y nos olvidamos el concepto ya de Éxodo 20, con el primer mandamiento, que Dios es invisible a nuestro ojo material. Pero eso no significa que debamos crear imágenes de Dios para adorar a Dios. ¿Se entiende la idea? Así que esa es nuestra naturaleza. Y lo que encontramos en Cristo Jesús es la recuperación de la capacidad de ver el proceso espiritual y entender ese proceso. Pero luchamos contra ese proceso, porque nos es más cómodo mirar hacia atrás y seguir, como todo el mundo, ¿sí?, ver el proceso material y nada más. O mirar, digamos, porque mirar es un acto físico, simplemente. Pero la capacidad de ver, y es lo que decía Job, ¿sí?, en Job 42, cuando Job termina, después de toda la penuria, después que le aparecieron los amiguitos que lo fajaron por todos lados, y Job, que seguía reivindicando su justicia, finalmente Dios se acerca y habla con él, y Job se da cuenta de que su justicia no servía para nada. Por eso termina diciendo, de oído te había oído, mas mis ojos ahora te ven. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que quede claro es este concepto. Primero, siempre el apartarnos de Dios, ¿sí?, es precisamente el camino hacia mayor profundidad en el pecado. Siempre. Y esta sociedad, esta cultura que nosotros, donde estamos inmersos, ¿okay?, debemos recordar siempre que es un mundo donde Dios no existe, Dios no está. Por lo tanto, cualquier cosa que nos ofrece a través del mundo debe ser rechazado. Ahora, yo no estoy diciendo que no vaya a lugares donde puedan divertirse y pasarlo bien. Lo que estoy diciendo es que debemos aprender a ver el proceso espiritual. Pues no todo lo que brilla es oro. ¿Okay? Le doy un ejemplo. Supongamos que Valentina un día le dijo al papá, viejo, ¿me das 1.000.000 de pesos? ¿Por qué? ¿Para qué? Te van a comprar algo, che. Decime que, viejo, no seas chumba. Yo quiero comprar algo para mí. Y el padre le dice, venga que te voy a dar. Entonces Valentina decide salir a buscar un laburo. Y le pide a los hermanos, oren porque estoy buscando trabajo. Pasa una semana, encontró trabajo. ¿Y qué decimos? Uy, gracias a Dios. Pero a raíz de ese trabajo, ella no puede congregarse más. No puede desarrollar amistad y comunión con los hermanos. A dura pena, quizás un día, en mediodía franco, puede llegar a leer la Biblia. La pregunta, ¿fue de Dios ese trabajo? Indudablemente que no. Por eso, ojo, nosotros tenemos la capacidad de ver el proceso espiritual y entenderlo. Y saber cuándo esto no es algo que conviene en mi relación con Dios, por más que sea, humanamente hablando, provechoso. ¿Se entiende la idea? Entonces, nosotros hemos recuperado esa capacidad y nuestra responsabilidad es ver cuando algo es un proceso que es inofensivo o que viene de Dios y cuando no lo es. ¿Se entiende la idea? ¿Por qué? Porque este mundo es un mundo, dice Juan, 1 Juan, cuando termina el capítulo 5, que el mundo está bajo la influencia del maligno.
Cuando Satanás le quema la cabeza a Eva y le propone la creación, entre comillas, de una nueva cultura sin Dios, nunca le dijo a Eva, che, esa nueva cultura va a ser bajo mi dominio. El verso que le metió a Eva es precisamente, ¿qué cosa? Que ella puede, independientemente de Dios, yo no me meto, yo argentino, yo te doy una mano nomás, para que veas la realidad de las cosas, pero vos podés llegar a la cima sin Dios. Lo que Satanás nunca le dijo es que no existe esa tercera vía. O estamos realmente bajo el mandato de Dios, o estamos bajo el mandato de Satanás. No hay otra forma. Fíjese que la Biblia constantemente nos habla de dos reinos. Fíjese un detalle, en Colosenses capítulo 1. Pablo nos dice que hemos sido trasladados del reino de la tiniebla, el mundo actual, al reino de luz de su Hijo amado. O sea, no tengo posibilidad de una tercera opción. O estoy acá y por la gracia de Cristo fui trasladado acá, o sigo acá. No tengo una tercera opción. Eva creyó que podía hacerlo. El ser humano cree que puede forjar su propio destino. Lo que no entiende el ser humano es que está dentro de la ley de la esclavitud y no tiene otro destino más que la condenación eterna del infierno. No hay otra posibilidad. No hay una tercera opción. Aunque esa es la mentira que se nos metió en la cabeza, que nosotros podemos llegar a la, entre comillas, plenitud sin Dios. ¿Se entiende la idea? ¿Ok? Entonces, recuerden esto, gente. Pues mañana vamos a ampliar un poco toda esta idea. Pero recuerden bien esto. Génesis 3 comenzó la nueva cultura, un nuevo mundo. Ya no es el que Dios había, entre comillas, diseñado previamente. Ya ahora es un mundo entero, tanto en lo físico como en lo espiritual, que está bajo el dominio de Satanás. Fíjense, está tan bajo el dominio de Satanás que en Mateo 4, en la tentación de Cristo, ¿ok? La última vez Satanás le dijo, no la última, creo la segunda, vale, alguna de las 3 veces. Satanás le dijo, le mostró todos los reinos del mundo y le dice, te lo voy a dar si postrado me adorares. Evidentemente Satanás tenía esa capacidad porque el mundo entero está bajo la influencia del maligno. ¿Ok? Génesis 3 comienza este proceso, donde el mundo entero que Dios creó se corrompió y Satanás entra para tomar el control de todas las cosas. Y hay que entender este proceso para saber por qué motivo, entre otras razones, Cristo debía ser encarnado y llegar a este mundo. Porque la única forma que Dios tenía para derrotar definitivamente a Satanás es desde adentro, venciendo precisamente, entre otras cosas, el postrer enemigo, que es la muerte, para poder desde adentro recuperar lo que son de él. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo la influencia maligna. ¿Ok? Entonces, quédese con esta idea, grábeselo, pero le voy a dejar una pregunta para que lo piense. Génesis 3, Satanás le dice a Eva, no vas a morir porque Dios es un mentiroso. El problema, la razón por la cual Dios no quiere que coma ese fruto es porque vas a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Una cosita. Primero, ¿cuál fue la media verdad de Satanás? La media verdad de Satanás es que ahora vas a saber el bien y el mal. Pero el problema es que lo que no le dijo es que a partir de ahora nunca vas a seguir el bien. ¿Ok? Yo le digo que el ser humano perdió la capacidad de hacer el bien. Pregunto, ¿no existen muchísimos seres humanos que hacen el bien? ¿Sí o no? ¿Es verdad o no? ¿Y cómo es posible
Entonces usted concluirá y dirá, pastor, estás equivocado cuando decís que el ser humano perdió la capacidad de hacer el bien, porque existen millones de seres humanos en el mundo, existió y va a existir, que hace el bien. O sea que el ser humano no perdió la capacidad de hacer el bien. Yo digo que sí. Y usted me dice, estadísticamente, fácticamente, digamos, desde el punto de vista experimental, yo conozco muchísima gente que hace el bien. ¿Entiende el planteo? ¿Perdió o no el ser humano la capacidad de hacer el bien? ¿Sí o no? Bueno, esto es lo que me gustaría que piensen, razonen, debatan, discutan, si realmente el ser humano perdió o no la capacidad de hacer el bien. ¿Entiende la pregunta? Y explíqueme, entonces, si usted va a defender su postura, vendrá seguramente con un montón de ejemplos que yo no puedo negar que hay bien y bondad. Y estoy diciendo, y yo estoy abonando, entre comillas, la otra posición. ¿Se entiende el planteo? ¿Quedó claro el concepto o no? ¿Perdió o no perdió el ser humano la capacidad de hacer el bien? Esto le digo, por ejemplo, fíjese, no sé a usted le ha pasado, pero he tenido varias veces experiencia cuando uno le comparte el evangelio a alguien y el tipo te dice, che, pará, yo no maté a nadie, yo no robé, no estafé, al contrario. ¿Sí? Y uno, si conoce la vida de esa persona, debe reconocer que es una persona de bien. ¿Se entiende la idea? Yo digo que el ser humano perdió la capacidad de hacer el bien. Si usted cree que estoy equivocado, debata y mañana tráigame su propio argumento, su propia evidencia de que el ser humano no perdió la capacidad de hacer el bien. ¿Ok? Le dejo como elemento de debate. ¿Quedó claro hasta acá la idea? ¿Sí o no? ¿Ok? Listo. Tal vez una valoración.